Hechos ocurridos en Puebla, en concreto en la comunidad de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, el pasado 3 de mayo, han dado lugar a un nuevo impulso a la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que tiene pues ya varios meses detenida en el Congreso de la Unión. Y tengo en la línea telefónica al senador Roberto Gil Suart, senador del Partido Acción Nacional, quien tiene una iniciativa en este sentido. Roberto, ¿cómo estás? Te saludo. Muy buenos días, Pascal. Gracias por la oportunidad de platicar contigo con el auditorio. Bueno, lo primero que te preguntaría es ¿por qué se ha frenado la discusión de esta ley? Recuerdo que cuando arrancó el año había enormes expectativas de realizar foros, de hacer aceleradamente esta discusión para sacarla adelante lo antes posible. Hubo declaraciones, yo creo que muy concretas, muy directas por parte de los altos mandos del Ejército y de la Marina, en el sentido de que es lo más conveniente, porque las Fuerzas Armadas lo que quieren es pues que esto se norme lo antes posible y que ellas puedan regresar a su función esencial, que es la de la defensa del país. ¿Por qué, insisto la pregunta, por qué se ha frenado esta discusión, Roberto? Bueno, la discusión empezó el año pasado, cuando en efecto se presentaron distintas iniciativas y cuando las Fuerzas Armadas fijaron posición ante una realidad que no podemos ocultar ni obviar, Pascal, y es que la presencia militar se ha extendido en nuestro país. Hace 4 años estaban fundamentalmente realizando actividades en 5 estados de la República. Hoy están prácticamente en 24. Antes había una suerte de contención o una participación estrictamente auxiliar, complementaria del esfuerzo de intervención federal a través de Policía Federal o incluso otras agencias federales. Hoy prácticamente están realizando tareas de seguridad pública, de seguridad nacional, en distintas zonas y regiones del país con la intención de pacificarlas. Se está convirtiendo en la primera y única respuesta que tiene la Federación frente a una crisis de violencia, frente a una crisis de inseguridad o frente a una crisis generada por la incursión del crimen organizado. Yo te diría, Pascal, que pasaron 2 cosas en relación con la discusión de la Ley de Seguridad Interior. En primer lugar, pues se nos cruzó la elección de 2017, la elección del Estado de México, Coahuila y Nayarit, elecciones que son relevantes para los partidos políticos, que provocan una enorme visibilidad en términos mediáticos, que ocupan a los partidos políticos en su atención. Y también que en el medio o en el curso de un proceso electoral hay bajos incentivos para los actores políticos a construir una pieza legislativa de estas dimensiones y con estas implicaciones. Ahí creo que una primera explicación, las elecciones de este año pues prácticamente suspendieron el diálogo, porque es natural que los partidos políticos no quieran asumir ningún tipo de riesgo cuando están compitiendo en un proceso electoral que es además la antesala de la sucesión presidencial que inicia a finales de este año. El problema, Roberto, es que después de estas elecciones del 4 de junio en 4 estados vendrá pues inmediatamente la discusión de si es conveniente hacer esto en el marco de un proceso electoral federal, la campaña presidencial que también está por arrancar. Entonces, como que nunca estaremos en el momento correcto para tener este debate. Por supuesto, y es justamente en lo que hemos insistido algunos de nosotros, que afortunadamente los legisladores no somos candidatos, estamos inhabilitados para poder tener esa doble condición y no tendríamos por qué estar confundiendo la competencia local con la necesidad de asumir nuestra responsabilidad política y darle una solución al país. Y yo creo que ahí es donde hay una falla estructural en el ejercicio de la función legislativa. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Debimos haberlo acometido en el primer espacio y la primera oportunidad posible y no posponerlo, porque como bien dices, hoy se pospone por razón del Estado de México, pero mañana se va a posponer por el inicio de la sesión presidencial, porque los partidos están en sus precampañas o porque ya hizo la campaña del 2018. Y esto no puede esperar. Ahí vimos ya el tipo de riesgos que se corren por no solamente el tipo de incursión del crimen organizado, el salvajismo con el que operan, las enormes ganancias de sus mercados ilícitos. Ya vimos también que el viejo modelo del crimen organizado ha cambiado sensiblemente. Ya no se trata únicamente de trasiego de drogas,
sino que prácticamente se han hecho de todos los mercados ilícitos del país: migrantes, trata de personas, robo de combustible, robo de luz, giros negros, en fin, se han diversificado y también se han pulverizado, lo cual hace mucho más difícil la gestión del problema de seguridad del país. Pero la segunda razón también, Pascal, es que en algún momento se tomó la determinación, un acuerdo político, de que la Cámara de Senadores tuviese una deferencia frente a la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados actuara como Cámara de Origen. La Cámara de Origen, la de Diputados, cruzó una serie de agendas a este tema, de tal manera que se quedó ahí condicionada la Ley de Seguridad Interior al avance en materia de mando mixto. Yo ahí, Pascal, creo que respetuosamente decir que no hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa es la solución de largo plazo, que tiene que ver con la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y otra cosa muy distinta es la solución de inmediato plazo al despliegue indiscriminado, prácticamente ya te diría hasta irracional, sin una estrategia muy clara de las Fuerzas Armadas. Hoy están en Puebla, pero ayer andaban en la noche en Tamaulipas, luego estuvieron en Michoacán, pasaron por Guerrero. Se está volviendo en esta sábana que se corre en función de la necesidad, sin ningún tipo de racionalidad, de propósitos, de objetivos. Y es justo lo que trata o intenta hacer la Ley de Seguridad Interior. Cada vez que haya una situación que amerita la presencia de Fuerzas Armadas, tienes que generar una serie de requisitos. Primero, comprobar que se da el supuesto de ley para intervención. Y en segundo lugar, tienes que acreditar y justificar que las capacidades instaladas civiles son insuficientes para poder estabilizar esa situación. Y también, muy claro, la Ley de Seguridad Interior prevé que la presencia de Fuerzas Armadas es necesariamente temporal, sobre la base de objetivos específicos, es decir, razones para poder, para entrar, y que son al final de cuentas razones para salir, y también se activan una serie de controles a la incursión de las Fuerzas Armadas, cosa que no sucede el día de hoy. Hoy nos amanecemos con la crisis de los huachicoleros en Puebla, y la respuesta es: mandamos efectivos del Ejército Mexicano a estabilizar la situación. Con un enorme desgaste, además, ¿no? Con un enorme desgaste social, y también con una altísima probabilidad de interacciones con población civil que terminen en violaciones a derechos humanos. Ahí yo creo que ha habido una crítica feroz, yo diría poco ponderada, con respecto a lo que pasa en las interacciones con los entre militares y población civil. Por supuesto que son absolutamente injustificables los actos que vimos, tanto la agresión a un militar por la espalda, como también la conducta de un militar que supuestamente tomó una determinación, clarísimamente una falta de juicio. Pero hay problemas mucho más complejos en esas imágenes, Pascal. El Ejército Mexicano llega una noche antes a ese poblado y prácticamente está recorriendo las calles que no conoce, que no tiene por qué conocer, sin, por ejemplo, acompañamiento de policía local que le diga: oigan, aquí estamos, aquí hay un callejón, aquí operan estas personas. Prácticamente van en solitario, sin haber conocido previamente la zona, sin conocer a detalle los recovecos de esas comunidades. Eso explica, y en buena medida eso implica, un altísimo riesgo, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino también riesgo para que su intervención derive en conductas como las que vimos en los videos, o bien agresiones o violaciones a derechos humanos, para decirlo propiamente. Roberto, hemos escuchado una crítica en general a las propuestas de Ley de Seguridad Interior que tienen el propósito, se dice, de militarizar al país, de crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan hacer lo que gusten en tareas de seguridad pública, seguridad interior. ¿Qué dirías tú sobre esto? Que soy franco, Pascal, me cuesta mucho trabajo entender esa crítica, y por varias razones. La primera es porque no se trata de darle a los militares una ley que se pongan debajo del brazo para que ahí donde estén puedan hacer lo que quieran. No justifica la Ley de Seguridad Interior ninguna violación a derechos humanos, no implica suspensión alguna de un derecho. Al contrario, la intervención de Fuerzas Armadas se somete a supuestos específicos de ley que tienen que acreditarse cada vez que se decida
por parte del presidente de la República. Hoy es una llamada telefónica, Pascal. Hoy la salida de las Fuerzas Armadas es una instrucción que se da sin ningún diagnóstico, sin ningún razonamiento legal, sin definir los objetivos, sin aclarar y precisar las instrucciones que tienen esas Fuerzas Armadas. No es lo mismo ir a complementar al Estado de Puebla una intervención federal con policía municipal, estatal, federal, que trate de resolver el problema en la ordeña de ductos, que simplemente mandarlos de la noche a la mañana a que se las arreglen como puedan. No es lo mismo establecer desde un acuerdo ejecutivo las obligaciones específicas del ámbito local, del ámbito federal, los objetivos de la intervención, lo que se pretende con esa intervención federal en la cual tomarán parte las Fuerzas Armadas, que simplemente mandarlos a su suerte para que estén bajo la posibilidad de que los asesinen a mansalva. Yo de verdad me cuesta mucho trabajo entender esta interpretación. La ley dice claramente que los márgenes de intervención temporal están acotados, no se pueden quedar ahí permanentemente. Bueno, por lo menos lo dice la iniciativa que yo presenté, que se activan una serie de obligaciones, como por ejemplo fijar protocolos de uso de la fuerza, que el solo hecho de que el presidente tenga que emitir una norma jurídica, un título habilitante, un acuerdo, activa automáticamente controles jurisdiccionales para poder contrastar si en efecto el supuesto de ley está y si en efecto se justifica que las Fuerzas Armadas intervengan. Me cuesta el trabajo, de verdad, Pascal, de entenderle ese argumento de que una ley puede abrir la puerta a un golpe de Estado. Hasta donde mi comprensión alcanza, los golpes de Estado son generalmente hechos de fuerza, que no necesitan ningún tipo de ley para poder acometerse. Creo que, y se entiende la intención de sobredimensionar este debate para llamar la atención en ciertos propósitos que también a veces me cuesta trabajo entender. Pero esta función, la de seguridad interior, está en nuestra Constitución desde 1824. Las Fuerzas Armadas tienen actividades regulares y permanentes. Es falso que el papel de las Fuerzas Armadas sea únicamente resistir a una invasión extranjera, que nuestro ejército mexicano o la Marina solo tengan la responsabilidad del conflicto bélico internacional. Eso es absolutamente falso, porque las leyes en nuestro país le dan a las Fuerzas Armadas tareas permanentes, tanto en crimen organizado como en preservar seguridad interior, hasta por ejemplo en desastres naturales. Es absolutamente falso que la misión de las Fuerzas Armadas es únicamente contener la invasión extranjera. Eso es una visión verdaderamente retrógrada, por no decir otra cosa, de la pasión de Fuerzas Armadas. Los riesgos y las amenazas en nuestra modernidad son un poco más complejas que simplemente una agresión extranjera. Pues Roberto Gil, vamos a estar pendientes de este debate y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, el gusto es para mí, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Roberto Gil Suárez, senador del Partido Acción Nacional.